a comenzar ya. Se están conectando nuestros hermanos y hermanas. Les damos la bienvenida a esta noche de discipulado. Tarde todavía, está fuerte el calor, fuerte el sol. Es una bendición este clima después de un invierno. Así es que le damos gracias al Señor por la bendición que Él me da de poder compartir la palabra este día miércoles. Soy el pastor Ismael Escobedo y los saludo con mucho amor también de parte de mi esposa, la pastora Jimena, de nuestro apóstol, de la profeta también. Les aprovecho de mandar un caluroso saludo, un abrazo. Bendiciones a todos nuestros pastores, a toda la iglesia que se congrega. Y antes de comenzar me gustaría que oráramos, así es que ahí donde usted está, ponga sus manos así extendidas hacia el monitor, hacia la pantalla donde usted está viendo y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos, Señor. Te bendecimos, Padre, te honramos, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por la bendición de estar hoy reunidos. Gracias, Señor, por esta noche de discipulado, por esta palabra que vamos a compartir. Yo menguo, Señor, en esta hora para que tu presencia fluya. Yo menguo, Señor, para que tú crezcas. Menguo, Señor, para que tú te glorifiques, para que tú, Señor, seas el único que sea honrado esta noche. Padre, que estos principios, esta palabra, toda esta enseñanza que quiero compartir, Señor, se difunda, que quede grabada en nuestro corazón, que sea fácil de asimilar, fácil de recibir, fácil, Señor, de entender. Padre, úsanos y ministranos de acuerdo a tu propósito, Padre, que los 7 espíritus de Jehová estén sobre nosotros, Padre, que nuestro entendimiento se abra, que se abran los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver aquella revelación que tú quieres traer a nosotros y a nuestra vida. Gracias, Señor, establecemos tu reino, establecemos tu justicia, tu jurisdicción, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos venido hablando junto con el apóstol, el pastor Julián, estas últimas semanas de doctrinas, de enseñanzas prácticas para la vida cristiana, para lo que significa seguir a Cristo. Hemos sido artesonados, hemos sido estructurados. ¿Cuántos se sienten que el Señor nos está edificando? Yo a veces me imagino las manos del Señor como de un albañil que va poniendo un ladrillo tras otro y le pone mezcla y va edificando y se fija que quede a plomo, que quede derecho nuestro corazón, nuestro caminar. Así es que nos sentimos contentos, me siento bendecido porque la palabra que quiero compartir hoy día con ustedes también es una palabra de edificación. Y tiene como título Rompiendo los moldes antiguos. Así es que si usted toma apuntes, tome su lápiz, un papel, un cuaderno y ponga como título Rompiendo los moldes antiguos. Quiero hacerle unas preguntas primero. ¿Podemos alcanzar el propósito de Dios? ¿Podemos ver su plan realizado en nosotros? ¿Somos capaces de aceptar y comprobar cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Son preguntas que a veces nos hemos hecho en situaciones difíciles o a veces simplemente pensando, meditando sobre nuestro caminar, sobre lo que somos, sobre lo que el Señor ha hecho en nosotros, sobre la iglesia en la que estamos. Yo muy a menudo me pregunto, ¿vamos a ser capaces como iglesia de ver la voluntad del Señor? Y luego viene la palabra del Señor que me reafirma y me da toda esa confianza, esa fe, que sí, si el Señor dijo, es porque Él lo va a hacer, Él va a respaldar, Él va a traer el cumplimiento a las promesas, pero hay una tarea que nosotros como iglesia tenemos que hacer. Y eso es lo que vamos a ver. Así es que acompáñeme al libro de Romanos capítulo 12. Quiero leer unos versículos. Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice así la palabra. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo
mire, a veces pienso que este lenguaje antiguo no nos agrada mucho, a veces nos resulta un poquito complejo de entender, y busqué una versión más actual, la NBI, nueva versión internacional de la Biblia, la misma Biblia, y dice así este mismo pasaje, Romanos 12, 1 y 2. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Si se da cuenta, no cambia, sino que cambian palabras que ya no se usan como el habéis, sabéis y toda esa forma de conjugar los verbos. Versículo 2. No se amolde al mundo actual. El versículo 2 en la versión Reina Valera dice, no os conforméis a este siglo. Ambos están hablando de forma. No se amolde al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Yo preguntaba al principio, ¿seremos capaces o somos capaces de comprobar y de aceptar cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Y el apóstol Pablo comienza hablando de sacrificios vivos. La palabra sacrificio implica muerte. Para sacrificar algo, en la antigüedad cuando hacían sacrificios de animales para Dios, sacrificaban un animal, lo mataban, derramaban su sangre. Habla de sacrificio, habla de culto racional, habla de dos cosas que nosotros a veces no mezclamos. Pensamos que el buscar a Dios simplemente es algo de acá, de adentro. Pero aquí el apóstol Pablo le está hablando de algo racional, es decir, que implica la voluntad de manera consciente y voluntaria, que hagamos culto. La palabra culto significa adoración, significa ministrar al Señor, significa adorar a aquel que nos creó. El culto es eso. Lo que nosotros hacemos al reunirnos es culto a Dios, es buscar la presencia de Dios. Entonces eso hay que hacerlo de manera racional, dice el apóstol Pablo. Quiere decir que hay que tener una búsqueda de Dios premeditada y permanente. Yo hace unas semanas atrás, cuando hablé acerca del tiempo, de cómo estábamos distribuyendo el tiempo, yo le proponía a usted que buscara un buen espacio de su día organizadamente y ojalá todos los días a la misma hora, de manera consciente, para tener un tiempo de intimidad con Dios. Y eso está hablando el apóstol Pablo acá con esto del sacrificio vivo, del culto racional. Dice que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo para buscar la presencia del Señor. Todos nosotros, la iglesia de Cristo, todos, no solo Tierra Santa, la iglesia del Señor debe tener una búsqueda intensa de la presencia de Dios, sacrificando el yo y muriendo a la carne día tras día para vivir para Dios. Ahora, esto era lo que el apóstol Pablo le decía a los cristianos de esa época. Y luego les da una recomendación para poder hacer esto de morir cada día. Para poder entrar en este círculo del sacrificio vivo y de rendir un culto racional, meditado, premeditado, consciente y voluntario. Porque no es fácil. ¿Cuántos dicen ahí? No es fácil. Hay una disciplina que necesitamos cultivar, hay una intención, hay algo que debemos nosotros decidir hacer. En teoría resulta sencillo decir, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y suena bonito cuando cantamos, ¿cierto? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pero la carne se le levanta a uno. La carne se levanta y muchas veces logra hacernos detener o incluso hace retroceder a algunos. Por eso el apóstol Pablo le recomienda a los romanos que para hacer el culto racional y para presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, primero debemos cambiar nuestra mente y pensamientos. Porque no se puede hacer de manera voluntaria algo que no se piensa. ¿Me está entendiendo usted, cierto? Yo no puedo decidir sin pensar. Yo no puedo decidir buscar a Dios si primero no decido y pienso. Si mis pensamientos no me llevan a la búsqueda de Dios, amén, mis acciones nunca me van a seguir. Si primero mis pensamientos no son renovados, jamás voy a encontrar la plenitud en Cristo. Hoy día el mundo ha implantado su manera de pensar demasiado fuertemente en la sociedad. Cuando es tan así, tan fuerte la corriente de pensamiento
que hay hoy día en el mundo, que cuando alguno decide seguir a Jesús para alcanzar la meta y el propósito completo que Dios tiene diseñado, es necesario hacer un reseteo. ¿Sabes lo que es resetear? Yo creo que sí, hoy día la mayoría de las personas se manejan con tecnología. Resetear un teléfono significa volverlo a su estado original, vaciar todo el contenido que tenga, ojalá, todo lo que ocupa la memoria para dejarlo con el mínimo de espacio utilizado para que comience de cero. Nosotros como hijos de Dios, como cristianos, el que conoce a Jesús tiene que hacer un reseteo de todo lo que se le enseñó, de todo lo que aprendió, de todo lo que pensaba para poder vivir la vida de Dios. Porque muchas cosas que Dios dice en su palabra y que se nos enseñan en la iglesia no son lógicas para la mente humana, de hecho casi nada. Los principios del reino de Dios son los que deben regir nuestra manera de vivir, pero a menudo nos encontramos dudosos o indecisos cuando alguna palabra de Dios se cruza con lo que nosotros pensamos o queremos creer. Ahora, ese no es un problema reciente de esta época de la iglesia, no es un problema de la actualidad solamente, ha sido el problema más antiguo desde la fundación de la iglesia, desde los primeros cristianos. Si usted me acompaña a 2 de Corintios capítulo 10, como le decía, yo estuve viendo una Biblia NBI, perdón, y me encontré con esta versión que trata de simplificarnos un poco el entenderlo. Y así dice la NBI, 2 de Corintios capítulo 10, desde el versículo 1. Por la ternura y la bondad de Cristo, yo, Pablo, apelo a ustedes personalmente. Yo mismo que según dicen soy tímido cuando me encuentro cara a cara con ustedes, pero atrevido cuando estoy lejos. Les ruego que cuando vaya no tenga que ser tan atrevido como me he propuesto ser con algunos que opinan que vivimos según criterios meramente humanos. O sea, lo que está diciendo aquí es que había una problemática en la iglesia de pensamiento, habían incluso prejuicios. Versículo 3, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Versículo 4, las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Los cristianos corintios, los de esa época, a quienes le escribieron esta carta, eran realmente cristianos insufribles, eran ingobernables, eran personas que habían aceptado a Jesús, pero frecuentemente operaban en el reino de la carnalidad más que en el reino de Dios. Tenían dones espirituales, hablaban en lenguas, había profecía, pero eran carnales. Porque vivían bajo una mente secular, no renovada. Ellos tenían una forma de pensar que no era la forma que Dios quería. Estaban metidos aún en el molde del mundo. Por eso, Pablo le dice, no se conformen, no sigan la forma del mundo. La versión NBI dice, no se amolden al mundo. Porque la forma de vivir del mundo no puede ser la forma de vivir de los hijos de Dios. Yo noté algunas cositas que encontré en estos versículos. Primero, en el versículo 2, había en la iglesia prejuicios y malicia, porque el apóstol le dice, miren, no quiero ser duro cuando vaya a verlo. Porque hay algunos de ustedes que piensan que nosotros andamos como cualquier ser humano. Ustedes tienen prejuicios. Luego, en el versículo 3, el apóstol les dice que les importa más lo visible y la posición, porque si vamos al versículo 3 dice, aunque vivimos en el mundo, no libramos la batalla como lo hace el mundo. Es decir, ellos usaban los recursos humanos. Confiaban en su propia fortaleza y no en Dios. Usaban todo lo que estaba a su mano para ascender. De hecho, a los mismos cristianos corintios, el apóstol Pablo les escribe y le dice, cuando fui no le pude escribir, no les pude hablar como a espirituales, sino como a carnales. Y claro, les tengo que hablar como a carnales porque hay entre ustedes contiendas, hay entre ustedes enemistades, hay celos, hay envidia. Ustedes no son espirituales. Ese tipo de iglesia es la que estábamos hablando. Ponían mucha atención a lo que pasaba en el mundo, a lo que pensaba el mundo y no a lo que piensa Dios de la iglesia o de los hijos de Dios. Y eso es un problema antiguo, no es reciente. La iglesia, que tenía que ser una fuente de influencia y de cambio para el entorno, estaba metida en el molde y resultaba ser lo mismo que el mundo.
Ese es el riesgo que corremos hoy día la iglesia. Hoy en la actualidad es el mismo peligro. Si no nos salimos de este molde que acomoda nuestros pensamientos, que nos dice cómo pensar, cómo proceder, cómo hacer las cosas, y hace que nos parezcamos, que se asemeje nuestro criterio, que se asemeje nuestro proceder a lo mismo que el mundo es. Si nosotros no salimos de este molde, el molde va a hacer su trabajo. ¿Cuál es el trabajo de un molde? Darle forma a algo. Amén. Yo tengo aquí, por gentileza de mi sobrino Franco Nayar, me prestó estos elementos. Tengo acá un molde que parece la forma de una fruta y una masita Play-Doh. Imaginen que usted y yo somos la masa. Y lo que hace el mundo es ofrecernos su molde. Y toma nuestra masita que somos nosotros y nos mete aquí, nos aprieta bien magullado y nos mete a la fuerza. Tanto que algunos trozos empiezan a salir por fuera. Entonces por eso que usted cuando se mete en el molde del mundo sale dañado. ¿Se da cuenta? Mire, acá me sobró. Y nos aprieta el mundo con su forma de pensar. Y nos oprime. ¿Y sabe lo que pasa cuando estamos en el molde? Tomamos la forma del mundo. Entonces acá yo tengo una réplica. Tengo una copia. Cuando nosotros no salimos del molde, ese molde va a terminar y va a hacer su trabajo. Amén, sí. Es decir, va a terminar por amoldarnos y darnos la forma que el mundo quiere que tengamos y vamos a dejar de ser efectivos en el trabajo que Dios nos encomendó. Porque nuestras herramientas no pueden ser de acuerdo al molde del mundo. Amén. Ahora, quiero que anote esto que es importante. Anótelo ahí. Los principios del reino son celestiales y del espíritu y no se pueden asimilar de manera natural. Muchas de las cosas que Dios por mucho tiempo ha querido soltar y revelar sobre nosotros, su pueblo, han sido retenidas o demoradas simplemente porque no las podemos asimilar o discernir por causa de nuestra mente. El mismo apóstol Pablo a los Corintios, en la primera carta que les escribió, en el capítulo 2, les escribe, versículo 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Muchas veces hemos cerrado el cielo por objetar o poner sobre la mesa nuestros cuestionamientos frente a lo que Dios nos dice y frente a lo que Él nos pide que corrijamos, frente a lo que Él pide que hagamos o que actuemos, o que seamos más como Él sería. Pero hemos preferido no cambiar y hemos preferido seguir pensando de manera individual y a la manera antigua, porque se cruza la manera de pensar de Dios con la manera humana. No es compatible. Amén. Porque las cosas de Dios, las cosas del Espíritu, se perciben en el Espíritu. El hombre natural no las puede percibir. No es compatible. En el capítulo 5 de Mateo, el mismo Señor Jesucristo habló de los principios del reino con los discípulos. Ahí, en ese capítulo 5 de Mateo, aparece lo que nosotros conocemos como las bienaventuranzas, o el sermón del monte. Y en este contexto, en este texto, se establece claramente el modo que Dios tiene de ver la vida y cómo deberíamos actuar nosotros los cristianos en diferentes situaciones. Las bienaventuranzas son algo así como la constitución del reino de los cielos. Es la ley, son los principios de Dios, es la forma que Dios tiene de ver y de actuar. Y el Señor Jesucristo lo comparte con los discípulos. De hecho, el mismo Señor Jesús le hace ver esto a través de una comparación varias veces a los cristianos, a sus discípulos. En Mateo 5:21 dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Este oísteis que fue dicho significa, ustedes sabían que las cosas eran así. Esto es un molde anterior. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, o sea, antes era, no matarás, pero ahora en el reino
hay una medición, una balanza, hay una regla, una wincha de medir diferente. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fatuo, o sea, flojo, tonto y todos los apelativos que usted quiera poner, quedará expuesto al infierno. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Los principios de una mente sin renovar, ¿cuáles serían? Venganza, revancha, voy a pagar tal como me dijeron, como me hicieron. Pero el Señor le dice que el principio de una mente renovada por Cristo dice, perdona la ofensa, reconcíliate, no te enojes contra tu hermano. Hay diferencias entre una mente renovada por Dios y una mente obsoleta de acuerdo al molde del mundo. Verso 27. ¿Oísteis qué fue dicho? Me encantan esta frase. Ustedes escucharon que era así. No vas a cometer adulterio. Pero yo te digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Pastor, usted es de otra época. Usted no sabe cómo es el mundo hoy día. Pero eso es lo que rige para Cristo y para nosotros que somos cristianos. No contaminar tu corazón, no contaminar tus ojos, no contaminar tu vida, no humillar a esa persona que está a tu lado. Amén. Que muchos dicen, ay, yo encontré la idónea. Y luego que encuentran otra idónea se van con esa. El Señor los reprenda. Versículo 38, oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no resistan al que es malo. Antes, a cualquiera que te hieran la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Hay personas que le encanta citar estas escrituras, pero pucha, qué difícil es hacerlas. Al que te quiera poner a pleito y quiera quitar tu túnica, cuando eso se trata de un juicio, al que quiera venir a embargarte, dice, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar una carga por 1 milla, anda con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. El principio del reino aquí es dar a pesar de que nos dañen y no pagar con la misma moneda. ¿Se da cuenta que es incongruente con lo que el mundo te ofrece o lo que el mundo te dice que hay que hacer? El mundo que dice, el que me la hace me la paga, yo me voy a vengar, yo guardo rencor, no puedes olvidar el daño que te hicieron. ¡Wow! Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Qué difícil es seguir los principios del reino, no es fácil. Nada de lo que estos discípulos sabían o conocían que podían hacer les servía para entrar en el reino de Dios. ¿Cuánto de lo que tú sabes o conoces te sirve para entrar en el reino? Muy poco. Muy poco. Por eso no podemos seguir a Cristo solo de una manera racional, conociendo la Escritura sin vivirla. No se puede conocer al Espíritu de Dios sin tener una relación con Él. No se puede tampoco escuchar la voz de Dios y seguir manteniendo nuestra mente y pensamientos antiguos. Cuando uno escucha la voz del Espíritu Santo, entonces esa mente sí o sí va a ser renovada. Pero si tú mantienes y si yo mantengo mis pensamientos anteriores, significa que nunca hemos oído la voz de Dios. No se puede creer en Dios sin hacer lo que Él nos enseña en su palabra. No se puede tener victoria sobre el pecado y sobre el mundo si primero no hemos sido transformados por Dios. Debemos ser transformados por la renovación de los pensamientos y de la mente. Pero entonces, ¿cómo solucionamos este problema? ¿Cómo podemos hacer para seguir a Jesús, para seguir a Cristo y cambiar de verdad? Quiero invitarlo de vuelta a Romanos 12, versículo 2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. El problema sigue siendo el molde. Tengo otro molde, con otra forma. Porque aquello que es contenido en un molde adquiere la forma que tiene el molde. ¿Se da cuenta? Sigue el patrón, se iguala, se parece, es una copia. Entonces el primer paso para poder seguir a Jesús, para poder cambiar nuestra mente, ser renovado, es salir del molde. Primer paso para ser transformados.
Debemos cambiar nuestros pensamientos por los de Dios. Esa es la forma de dejar el molde. Amén. Debemos oír lo que Él dice. Romanos dice que la forma de salir del molde es renovando la mente. ¿Cómo puedo yo renovar la mente? ¿Cómo puedo yo cambiar mis pensamientos por los de Dios? Deje de permitir al mundo que los siga presionando y metiendo a su molde. ¿Cómo así, pastor? Deje de pensar lo que piensa el mundo. Dese cuenta, usted ya no pertenece al mundo. Usted y yo fuimos redimidos, fuimos comprados. Pertenecemos al reino de Dios. Entonces, deje de imitar la forma de pensar del mundo, su proceder, su estilo de actuar. No pida la revancha, no pida la venganza. Suelte los rencores, pise las ofensas, perdone. Amén. Piense de manera diferente. No sea profeta del desastre. Usted sabe que su Dios tiene pensamientos de bien y no de mal acerca de usted. Entonces no se preocupe por la pandemia. No piense más con temores. No se aflija. Sea cuidadoso, que es diferente a tener temor. Dios tiene cuidado de nosotros. Esas son palabras de fe que están para que nosotros las usemos. Deje de pensar como piensa el mundo. Me dieron un diagnóstico, lo más probable es que me muera. Toda mi familia murió de diabetes, murió de cáncer, entonces yo soy el próximo, como el apóstol siempre nos ponía el ejemplo, que toda la familia murió, el papá y el abuelo murieron a los 50 años, y la persona, el hijo, estaba a punto de cumplir los 50 y ya estaba todo atemorizado porque toda su familia había muerto a los 50, entonces él era el próximo. Tenemos las armas, tenemos las herramientas para cortar maldiciones generacionales. Dios nos ha dado una nueva vida. Para disfrutar de esta nueva vida que Cristo nos ofreció al morir en la cruz por ti y por mí, tenemos que dejar el molde. ¿Cómo? Mediante una transformación radical que viene desde nuestro interior, mediante un patrón de pensamiento renovado que muestra una auténtica semejanza con Dios. La vida diferente comienza con un pensamiento diferente. El hijo pródigo, ¿se acuerdan del hijo pródigo? La historia del hijo pródigo. En el momento más malo, cuando estaba ahí con los chanchitos ajenos, cuidándolos, que los chanchos tenían comida y él no, y él quería comer la comida de los chanchos, se dio cuenta y pensó, voy a pararme. Hasta los jornaleros en la casa de mi padre tienen un mejor trato que yo. Tienen una mejor vida que yo. Me voy a parar, voy a ir a la casa de mi padre y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser hecho tu hijo. Hazme como uno de tus siervos, de tus jornaleros. No necesito más. Pero ese Padre que es Dios representado en esa historia, ese Padre amoroso te recibe con amor. Nosotros fuimos creados para vivir en victoria, fuimos diseñados para vivir en gloria, no para vivir bajo una mente esclava. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 3 dice, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos las batallas como lo hace el mundo. No podemos pelear con las armas del mundo. Aunque vivimos en el mundo, ya no peleamos con las armas con las que el mundo pelea. Déjeme explicar qué pasa en lo natural. Hemos estado tanto tiempo en lo natural que necesito que usted entienda qué es lo que pasa. Nuestra mente percibe muy fuertemente todas las señales que el mundo emite y se acomoda a esas órdenes. Tiene un receptor, nuestra mente, para captar mejor la señal del diablo que la señal de Dios. Mejor para oír la voz del diablo que la voz del Espíritu Santo. Eso es en lo natural. Nuestra mente se acomoda a esas órdenes, pero acalla o silencia la voz de Dios y la voz del Espíritu Santo. ¿Y por qué pasa esto? Porque nuestra naturaleza es así. Pero te tengo una noticia, tú y yo ya no somos naturales. Fuimos llamados a ser sobrenaturales. Fuimos llamados por Dios para hacer cosas sorprendentes. Él nos ha dado la capacidad de hacer cosas extraordinarias cuando confiamos y creemos en Él. Cuando depositamos nuestra confianza en Él, cuando hacemos que Cristo y su palabra vivan en nosotros. ¿Cuántos pueden decir, yo voy a vivir como Dios quiere que lo haga? Dígalo ahí fuerte, yo quiero vivir como Dios quiere que yo viva. Para enseñar este cambio de mente,
para enseñar esto y los problemas que debemos resolver para que suceda en nosotros, el apóstol Pablo describe este cambio como un escenario militar de la conquista de una ciudad antigua. Eso es lo que sale en este pasaje de Corintios. Dios viene a la conquista de tu mente, pero nuestra mente es como una ciudad fortificada, es como, no sé, imagínense las películas antiguas donde mostraban un castillo con un muro grande afuera, y adentro al final estaba la ciudadela donde se guardaba el rey y algunos, qué sé yo, nobles. Y habían varias etapas. Esa es la misma figura que está mostrando Pablo. Para que tu mente y la mía sean renovadas y transformadas, la voz de Dios, la voz de su palabra, debe pasar por puntos de autodefensa que la misma mente pone. Estas son barreras que el diablo se encarga de usar para obstaculizar el actuar de Dios en tu vida y la mía. Según 2 Corintios, capítulo 10, hay 4 barreras que cuidan esta ciudad y no la quieren dejar ser transformada por Dios. Acompáñeme a verlas, por favor. 2 Corintios, capítulo 10, verso 1 al 5. Vamos a leer desde el 3. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino, el poder de Dios, para derribar fortalezas. La versión Reina Valera dice que esas armas, las armas de nuestra milicia, no son carnales, sino poderosas en Dios. Diga conmigo, poderosas en Dios. Para la destrucción de fortalezas. Dice que tienen el poder divino para derribar fortalezas, para destruir argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Estos 4 puntos de defensa que se levantan en la mente son, primero, las fortalezas. ¿Qué son las fortalezas? Son murallas o muros. La mente, o nuestra manera de pensar natural, es la primera barrera, es la muralla, es la fortaleza. Es la primera barrera que el Espíritu Santo y la voz del Espíritu Santo tiene que pasar. Por ejemplo, viene una palabra de Dios y en nuestra mente se levantan prejuicios, paradigmas. ¿Qué son los paradigmas? Son fortalezas mentales, son cosas, maneras de pensamiento que te dicen o te anclan a un actuar. Por ejemplo, te dicen, tú nunca vas a poder, y tú estás tan convencido, estás tan convencida que no vas a poder que ni siquiera lo intentas. Un año que yo estaba pasando por una depresión, hace muchos años atrás, necesitaba ir a ver un trabajo y me vestí, me puse terno, imprimí mi currículum, llevé mis antecedentes, la mejor pinta, llegué al lugar y había una fila como de 200 postulantes, ni siquiera hice la fila. Y me devolví a mi casa derrotado antes de dar la entrevista. Porque eso es lo que hace una mente que no ha sido renovada por el Espíritu Santo. Te levanta fortalezas, paradigmas, prejuicios, mentalidad negativa, de derrota, mentalidad de aldea. Siempre pensando en poquito, siempre pensando en Diosito. Cuando tú tienes al soberano Rey de Reyes, Dios de dioses, Señor de señores, Rey de reyes, el campeón de los campeones a tu favor y al mío. Mente de aldea. Dios siembra en nosotros una palabra de fe, pero la mente le da lugar a la duda y ahoga esa semilla, cuestionando o simplemente poniendo en tela de juicio aquello que Dios te mostró. Pablo le decía a los corintios que las armas que Dios nos ha dado para enfrentar esta lucha de la mente tienen el poder para destruir estas fortalezas. Las murallas que nuestra mente levanta para resistirse a la palabra de Dios son derrotadas. Diga conmigo, son derrotadas por la palabra de Dios y por el actuar de la gracia en nosotros. Primera barrera, la fortaleza. La segunda, argumentos. ¿Qué son los argumentos? Es como si fueran los guardias dentro de la ciudad. Dentro de la mente, los argumentos. Los argumentos humanistas le dan a este muro una resistencia adicional. Y son mecanismos de defensa como el pensamiento racional, el pensamiento humanista, la crítica, el cuestionamiento. Los apagadores de la fe. El mundo te enseña que toda verdad es relativa. Eso se conoce como relativismo. Es un espíritu. El relativismo. ¿Qué significa eso? Todo es cuestionable. Es que desde este punto yo veo que eso es azul.
pero esa verdad es relativa, porque si yo lo miro del otro lado, es verde. Eso es lo que te enseñan, es relativo, depende del punto que se mire. Pero la Biblia enseña que Cristo es la verdad absoluta. Amén. Dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y ninguno va al Padre sino por mí. Eso dice el Señor Jesucristo. Entonces se levantan los argumentos que como los guardias pretenden proteger tu mente, pero lo que quieren hacer es mantenerla esclava, mantenerla atada y mantenerla metida en el molde. Cuando viene una palabra de Dios a tu vida, cuando recibes a Jesucristo y empieza el cambio, los argumentos empiezan a pelear, los guardias empiezan a hacer que no te salgas del molde, no te salgas del molde, no dejes de pensar, empiezan a salir argumentos, eso no creo que sea tan así. Entonces te pones ahí, empiezan a mantener esclava tu mente, empiezan a sembrar toda clase de discusiones y debates para poner en duda la palabra de Dios. Entonces tú no cambias aquello que Dios te indicó porque piensas, no creo que sea tan así. Mire, yo busco a Dios pero a mi manera, a mi forma. Así estoy bien. Si Dios está en todas partes, todos somos hijos de Dios y cosas por el estilo. Argumentos que relativizan el mensaje de Dios y lo invalidan en tu vida. Amén. Mucha gente, he conocido casos de personas que te dicen, pastor, ¿para qué lo voy a intentar de nuevo? Me cansé de buscar a Dios, me cansé. Sé lo que tengo que hacer, sé lo que tengo que cambiar, sé que está mal y que tengo que cambiarlo, pero no quiero. Mentes esclavas, mentes cautivas que aún no han sido liberadas, no han sido libertadas por el poder de Dios. Cuando el Señor dice no temas, los guardias del muro traen a tu memoria toda clase de pensamientos que intentan borrar lo que Dios te ha dicho en su palabra y se basan en experiencias anteriores y cosas que aún tú no has sanado. Por eso es importante que soltar todas estas cosas para que de verdad tu mente pueda ser renovada. Te muestran las heridas, te hacen sentir lo mismo que sentiste cuando te hirieron. Los argumentos están haciendo los guardias para que la voz de Dios no entre su orden renovador y para que tu mente no pueda ser libre, para que Dios no la transforme. Pablo le decía a la iglesia, nuestras armas son poderosas en Dios. Lo que Dios depositó en ti y en mí es un arma poderosa para la destrucción de argumentos. Confía en lo que el Señor está haciendo en ti. Descansa en su mano poderosa. Déjate transformar por el Señor. Él va a hacer una obra perfecta. ¿Cuántos declaran en su casa? Dios va a hacer lo perfecto. Lo tercero es la altivez. Este es un sistema de defensa más avanzado. La palabra altivez indica algo que se eleva o que se levanta. Es como una torre. Si usted se imagina esto que yo le ponía como ejemplo, es una torre dentro de la muralla. Una torre desde donde los pensamientos y los guardias disparan contra lo que Dios está implantando nuevo en ti y lo tratan de destruir para frenar el actuar de Dios en tu vida. El ego, el orgullo, a veces está escondido, a veces sale a refutar lo que Dios dice. Usted tiene que perdonar, le enseña el pastor en la iglesia. Y por dentro se levanta esta altivez, este orgullo que le dice, ¿cómo vas a perdonar? Yo nunca voy a perdonar. Y empiezan los pensamientos ahí como, recuerda lo que te hicieron, a ti te pagaron mal, a ti te defraudaron, a ti te engañaron, te abandonaron. Y tú empiezas a cuestionar y entonces tu mente razona y piensa y dice, bueno, ¿y para qué necesito a Dios? Si hasta ahora he estado bien así, ¿dónde estaba Dios cuando me pasó esto? Yo no necesito que me salven. Yo no soy tan malo. Hoy día es necesario echar por tierra estas torres. Dios tiene las armas de nuestra milicia que no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, para derribar argumentos, para derribar la altivez. Toda torre de altivez que se levantó la vamos a derribar ladrillo por ladrillo. Y vamos a dejar actuar al Señor y a entrar en nuestro corazón. El libro de los Salmos, el número 51, dice, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Cuando nuestro corazón se rinde al Señor, empiezan a caer las torres de altivez, empiezan a caer esas murallas, empiezan a caer las fortalezas. Cuando nuestro corazón se vuelca al Señor, empezamos a entender y a aceptar su voluntad. Por eso el apóstol Pablo le decía,
No se conformen al mundo, no se amolden al mundo, sino que sean transformados mediante la renovación de su entendimiento, mediante su mente renovada. Así van a ser transformados. Deje que el poder de Dios lo transforme. La cuarta barrera o el cuarto punto que tiene que pasar el Espíritu Santo a través de nuestra mente son los pensamientos profundos, que son igual que estos estrategas militares que están escondidos al fondo, leyendo los planos, viendo una estrategia. Es el último bastión que la palabra de Dios debe tomar para poder renovar nuestra mente. ¿Y por qué digo que están al fondo? Porque son los que dirigen. Cada vez que un principio del reino se establece en tu vida, empieza a luchar contra nuestros propios pensamientos. Y si no los deponemos, ¿qué significa deponer? Si no los sacamos del lugar donde están, si no les quitamos esa autoridad, si no les quitamos esa libertad y los llevamos cautivos a Cristo en obediencia, van a seguir planificando contraataques a la palabra de Dios y a su Espíritu. Pasamos la fortaleza, derribamos las murallas, entramos, nos deshicimos de los guardias, derribamos las torres de altivez. Pero aún falta llevar cautivos a los estrategas militares, que son los pensamientos. Hay que llevarlos cautivos en obediencia a Cristo. La palabra del Señor te enseña, te edifica, pero estos pensamientos recurrentes vienen una y otra vez a hablarle a tu oído. Si el Señor te da ánimo, el diablo habla a tu mente y pone pensamientos de derrota, frustración, queja, desánimo. Alguien pregunta Salmo 51, verso 17. Y si no, léalo completo, no hace mal. Hay un arma poderosa en contra de estos pensamientos de queja, desánimo, frustración, derrota. Esos pensamientos que se levantan y que son poderosos. ¿A cuánto no les ha entrado al juego el diablo que los saca ante una situación difícil y abren su boca en queja? Y en vez de salir una hermosa alabanza, sale una queja avanza. Y se queja, y pobre de mí, y menesteroso de mí. Otra vez lo mismo, ya no sé qué voy a hacer. Y nos quejamos. Y le ponemos oído a esos pensamientos. Hay un arma que se llama obediencia. El arma poderosa para cautivar, para hacer esclavos estos pensamientos y llevarlos a Cristo se llama obediencia. No se puede acceder a la renovación de nuestro entendimiento, al cambio de nuestra mente, sin obedecer a Dios y a su palabra. ¡Wow! Y el obedecer es total. Por eso yo le hablaba de un cambio radical y completo. Total implica una gran cantidad de disposición y de decisión. El apóstol Pablo decía, este es su culto racional, ustedes tienen que pensar en esto. ¿Quieren hacer la voluntad de Dios? ¿Quieren descubrir la voluntad de Dios para ustedes? ¿Quieren saber si es agradable, buena y perfecta? Entonces, obedezcan su palabra. Así van a poder llevar cautivos los pensamientos. Tan poderosos son los pensamientos que yo necesito que usted lo entienda muy bien, porque el diablo sabe esto, lo conoce muy bien, sabe que la mayor batalla del cristiano está en su mente y en la renovación de los pensamientos. Por eso es necesario que dejemos a Cristo obrar completamente. Usted y yo no necesitamos, no necesito más seguir siendo esclavo de la antigua manera de pensar y del antiguo régimen de mi mente natural. Ya no podemos seguir siendo esclavos. Quiero que imagine la siguiente historia. Imagínesela. Usted vive en un departamento arrendado, pero el dueño le ha hecho la vida a cuadritos. Yo encontré en un libro que me encanta, que se llama Desafío a Servir, este ejemplo, y lo quiero compartir con usted. Usted vive en un departamento arrendado, pero el dueño le ha hecho la vida a cuadritos. Es un abusivo, es un hombre matón, fuerte y difícil de enfrentar. Le cobra un arriendo excesivo. El departamento que usted arrienda estaba muy malo, muy feo y sucio cuando usted lo arrendó, así que usted le hizo arreglos, pero el dueño nunca quiso pagarle por ello. Cuando usted tuvo problemas para pagarle, él le ofreció un crédito que generó
intereses impresionantes y que lo endeudaron aún más con él. Además, esta persona entra y sale cuando quiere de su propiedad, porque dice que es su propiedad, ensucia, rompe lo que usted reparó y luego le cobra a usted porque no mantiene bien el lugar. En resumen, usted no vive tranquilo, tiene una vida desdichada, una vida horrible viviendo ahí. Pero un día aparece en su puerta un señor que le pide hablar con usted y le dice: le comunico que compré este edificio completo de departamentos. Yo soy el nuevo propietario. A partir de ahora usted puede vivir en mi propiedad sin pagar absolutamente nada. El arriendo está saldado. Y yo voy a vivir acá en el edificio, en el departamento destinado para el administrador del condominio. Imagine la alegría que usted tendría si fuera esa su situación. Imagine lo que eso significa. Todo su calvario terminó. Ya nunca va a tener que ver a ese hombre indeseable, a ese propietario anterior, déspota y malo. Nunca más le hará daño. Usted está salvada y salvado. Todavía está usted con una tremenda sonrisa en el rostro disfrutando esta buena noticia, pero golpean a la puerta. Usted va a ver y adivine quién es. Es el antiguo propietario gritando y amenazando que lo va a echar de su departamento si usted no le paga, que lo va a golpear, que le pague de inmediato, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hace usted? ¿Qué haría usted? ¿Le paga el arriendo? No creo. Sale y le pega. Acuérdese que era un grande matón, difícil de abordar. Lo más seguro es que usted le diga en su cara: usted no me puede cobrar más. Vaya y hable con el nuevo dueño. Vaya y entiéndase con el nuevo propietario. Este hombre puede regresar todas las veces que quiera. Puede tratar de persuadirlo con amenazas o puede venir de una forma amable. Puede incluso tratar de coimearlo. Pero usted siempre le va a decir: vaya y entiéndase con el nuevo propietario. Vaya a hablar con el nuevo dueño. Porque al final él sabe que es lo único que tiene que hacer. Ya no tiene derecho sobre esa propiedad. Solo que tratará de volver cada vez para amenazarlo, intimidarlo y hacerle creer que el nuevo dueño no es capaz de resolver esto. Y esto mismo es lo que pasa con la vida del cristiano. Esto mismo pasa con usted y yo. Apenas usted y yo le entregamos la vida a Jesucristo y Él nos liberta del poder del pecado, el diablo vuelve a venir a buscar aquello que perdió. ¿Se acuerda la historia del espíritu inmundo que vuelve? Que el Señor Jesús ejemplifica, dice: cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, va y vaga por lugares desiertos y de repente decide volver y encuentra su casa ordenada y vacía, pero limpia. La casa del corazón del hombre. Entonces va y toma 7 peores que él y vuelven, y el estado de ese hombre es peor. Eso es la intención de Satanás, eso es lo que él hace siempre. Va a tratar de volver a recuperar aquello que perdió, aquello que Cristo compró. Él va a tratar de recuperarlo por las malas. Pero déjeme darle una buena noticia. Cuando él venga a hacer eso con usted, cuando él venga a tratar de persuadirle que usted tiene que pagarle de nuevo, defiéndase de esta manera diciéndole: mi vida ya no te pertenece. Entiéndete con el nuevo dueño. Cristo es el nuevo dueño. Usted ya no necesita vivir bajo el antiguo régimen de pensamiento. Usted ya no necesita vivir bajo la antigua forma del mundo. Usted no necesita el molde anterior. Cristo ya pagó el precio por usted. Él ya le dio una forma diferente. Sálgase del molde. Ya pagó el precio de su libertad. Cuando dejamos al Señor tomar el control de nuestra vida, de nuestros pensamientos, de nuestra mente, solo entonces nos transformamos en seres sobrenaturales, espirituales, invencibles. Entonces la queja no nos afecta, las dudas se disipan, el temor se desvanece, la enfermedad ya no es tan poderosa, ya nada nos afecta. Solo entonces nos transformamos en armas mortales. Amén. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. La fe toma el control de nuestra mente, de nuestro corazón, nos rodea un manto de justicia, el poder sobrenatural de Dios empieza a operar en nosotros y podemos hacer aquello que el Señor nos llamó a hacer, llevar el evangelio del reino hasta lo último de la tierra. Andamos buscando un demonio para echarlo fuera, andamos buscando un enfermo para orar por ese, para que se sane, andamos buscando a alguien deprimido para decirle: Cristo te puede dar la solución. Aleluya, yo siento el poder de Dios, se me paran los pelos aquí.
Hoy día yo quiero que usted y yo tomemos la decisión de dejar a Jesucristo tomar el control, tomar la ciudad de nuestra mente. Déjelo cambiar sus pensamientos, déjelo renovar su mente. Deje de luchar aferrándose a la antigua manera de vivir y de pensar. Y entonces el Señor va a hacer su obra en nosotros. Él tiene pensamientos de bien y no de mal para su pueblo. Deje que su palabra lo transforme. Lleve pensamientos cautivos en obediencia a Cristo. Yo tomo toda autoridad hoy día para romper el molde del mundo, para dejar que Cristo transforme su vida. El Señor Jesucristo es el buen alfarero. Él no utiliza moldes. El alfarero toma la arcilla y trabaja sobre la rueda. Y sus manos le dan forma a una vasija. Y levanta la masa y empieza a trabajar y con amor plasma toda su esencia en esa vasija. Y esa vasija es un reflejo de su gloria. Es un reflejo de la gloria del Padre, del Divino Maestro. Aquel que nos hace útiles para toda buena obra. Él sin duda va a hacer en ti una obra maravillosa, una obra perfecta, llena de gracia, llena de unción. Nada ni nadie nos podrá hacer frente, nada ni nadie te podrá derribar, nada ni nadie te podrá decir que tú eres alguien común. Tú fuiste llamado a ser alguien sobrenatural, un cambiamundo, un agente de cambio. No podemos ser agentes de cambio si no cambiamos nosotros primero. No podemos cambiar al mundo si no dejamos que Cristo renueve nuestros pensamientos. No podemos hacer lo que el Señor quiere si tú y yo no obedecemos su palabra. Por eso hoy día toma toda autoridad, párate ahí en tu casa y empieza a orar y empieza a decir: yo empiezo a derribar hoy día toda fortaleza. Me aferro a la palabra de Dios que dice que las armas de esta milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, poderosas en Dios. Derribo toda fortaleza, todo paradigma, todo lo que te enseñaron, todo lo que aprendiste de manera innata, todo aquello que te frena ante el actuar de Dios, ante el proceder de Dios, todo lo que te dice que tú nunca vas a poder igualarte a Cristo. Empieza a derribar esos argumentos, empieza a romperlos. Toda esclavitud se rompe, toda cadena se corta, toda cadena se rompe en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda maldición hereditaria, todo lo que te esclaviza, todo lo que te hace entrar en temor, en angustia, todo lo que te hace sentir que la gente te persigue y todo lo que te hace pensar que tú no perteneces a ningún lugar. En el nombre de Jesús yo rompo esos pensamientos. Tú fuiste hecho parte del cuerpo de Cristo. Eres valioso, eres valiosa. Cristo te dio una identidad. No desprecies lo que el Padre te ha dado. Como el hijo pródigo, hoy día párate y empieza a pensar y di: yo voy a volver a la casa de mi Padre. Padre, yo me inclino ante ti en esta hora. Y empieza, Señor, a tocar los corazones de esta audiencia, de los hermanos y hermanas, de los hombres y mujeres que necesitan una transformación sobrenatural. Tú dijiste, Señor, sobre esta casa, sobre esta iglesia, que somos agentes de cambio, que somos casa de gobierno, que esta casa influirá sobre esta nación. Por tanto, Señor, hoy día damos un paso más en el cumplimiento de esa promesa, derribando todo molde antiguo, rompiendo los moldes, rompiendo los esquemas que el diablo quiso ponernos. Y le decimos en su cara: Satanás, no tienes poder contra la iglesia. La sangre de Cristo te venció en la cruz. Por tanto, hoy día retrocede toda tiniebla, retrocede todo argumento, se rompe todo pensamiento, todo lo que nos resta autoridad. Y en el nombre de Jesús se establece el reino de Dios, su principio, su jurisdicción, su justicia, toda la gracia, todo el favor de Dios sobre nosotros. Aleluya, aleluya. Te bendigo, iglesia. Te bendigo, iglesia. Somos tierra fértil. Somos tierra deseable. Somos aquello que nació del corazón de Dios. Y el que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará. Él no dejará que su palabra caiga vacía y vuelva vacía, que caiga en tierra y no se aproveche. Toda palabra que sale de mi boca, dice la Escritura, no volverá a mí vacía. Así es que yo bendigo tu vida, bendigo esta palabra. Amén.
bendigo tu vida. Si es necesario hacer cambios, es necesario hacer cambios en nuestra forma de pensar. No te quedes con lo que el molde del mundo te dice. Amén. Amóldate a lo que el Señor dejó para nosotros. Aleluya. Aleluya. Los bendigo. Nos vemos en las próximas transmisiones. El viernes tenemos una poderosa oración. No se la pierda. El domingo tenemos 2 cultos a las 10 de la mañana y a las 12. Y la transmisión online 12:15 del día. Así es que conéctese, inscríbase para las reuniones si puede asistir. Y no se pierda este mover que ya comenzó en el corazón de Dios y que está remeciendo esta tierra. Aleluya. Los bendecimos. Me despido y le mando un besito grande a nuestros pastores, al apóstol, la profeta, a todo el equipo pastoral y a la iglesia. A cada uno de ustedes los bendecimos en el nombre del Señor. Amén. Chao, chao.